Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos viendo el ejercicio 15b, que es sobre conteo, y aprovechando entonces para repasar un poquito rápidamente lo que era la cuantificación de conteo, que es simplemente una anotación para esta sumatoria de acá. Bien, después les recomiendo que se vean la última parte de la clase pasada, donde está más explicado en detalle. Pero por ahí sí me interesa, si quieren, que nos inventemos. eh, Volvemos a la pizarra. Bueno, primero rápidamente, entonces un repaso de la clase pasada, nos terminamos de ver todo el digesto y además también vimos el anexo para conteo, o sea, vimos todas las reglas que teníamos para cuantificadores, las últimas, las primeras axiomas, las últimas teoremas, y creo que vimos la demostración de alguno de ellos, o de dos, T2 y T3. También vimos este de Leibniz 2, que no es de cuantificadores, es de cálculo de predicados, pero no la tenían, creo, en introducción a los algoritmos, así que le pegamos una mirada y la usamos para demostrar T3. Y después introdujimos lo que es el conteo, sobre todo la definición, y medio que les dejé como ejercicio que se miren las reglas del conteo. ¿Está bien? Que lo que les estaba diciendo es como justamente el conteo no es un cuantificador común y corriente, no está asociado a ningún operador, también eso tiene que ser importante. Esta n no es una suma, porque si fuera una suma, el término tendría que ser una suma, ¿está bien? Sino que todo esto entero se traduce a esta sumatoria de acá, pero esta cosa entera. Entonces, una observación importante, bien, vamos a volver acá. El término es un predicado, pero el resultado es un número. ¿También? A diferencia de los cuantificadores comunes, a donde el tipo, donde estos tipos coinciden. El tipo del término es el tipo del resultado. ¿Está bien? Entonces la lectura operacional vista para los cuantificadores comunes ya no vale para el cuantificador de conteo. Porque si la hiciéramos estaríamos sumando booleanos. Bien, lo que hay que hacer es primero pasar a la sumatoria usando definición de conteo. Y ahí, si uno pasa a la sumatoria, entonces ya está en un mundo conocido, si se quiere, eh, y, y puede aplicar todos los axiomas y el digesto de cuantificación general. Volvemos un poco al digesto de conteo. Bien, todas estas cosas, fíjense que son teoremas, este es el digesto de conteo, rango vacío, son teoremas porque están, como esto está basado en una sumatoria, se puede traducir a sumatoria y después demostrar usando los axiomas del digesto común. Este se puede demostrar fácilmente porque me va a quedar falso también en la sumatoria, entonces va a ser un rango vacío de sumatoria. Este rango unitario es muy parecido a lo que acabamos de hacer de rango unitario y condición. Cambio de variable funciona igual que con el cambio de variable de las otras cuantificaciones. Y estas otras reglas, como dice acá, no valen o ni siquiera tienen sentido para el cuantificador n. ¿Está bien? Habiendo visto, vuelvo a la pizarra. Habiendo visto la definición de conteo, por ahí podemos pensar, inventarnos algunas reglas
adicionales que me permiten pasar cosas del rango al término. Pónganse que yo quiero tener la posibilidad de pasar el rango al término así. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Profe, no está compartiendo la pantalla. Está, pero no se está viendo. Estoy en sí. Lo que ¿No lo escribe. ven? A ver. Estoy con algunos problemas hoy de internet, me parece. ¿Agarró ahí o no? Sí, sí, sí. Sí. Bien, a ver si nos podemos inventar. Recordemos cómo es de nuevo la definición de conteo. Lo voy a traer. Bueno, lo vamos a poner acá. Recordemos que la definición me decía que este conteo es una sumatoria de esta forma, que tiene esta forma. Entonces, para pasar cosas del rango del término, ¿qué tendría que poner yo acá? Digamos, ¿cómo sería la igualdad? ¿Qué tendría que poner yo acá para que estas dos cosas sean iguales entre sí? Profe, no se está viendo lo que puso. Creo que sí tiene problemas de internet, no se traba la transmisión. A ver, che, vamos a cambiarnos Sí. por un momento de red. Yo creo que estaba... Profe, de última, puede compartir el link del drive en donde está haciendo eso y lo vamos siguiendo desde ahí. Ah, perdón, mala mía, no vi que ya lo había pasado. Hola. ¿Siguen ahí? Sí, ¿Se ve la pizarra? sí. ¿Será que se arregló ya? Vamos a ver. Porfa, ténganme al tanto. ¿Bien también? Sí, se ve el titileo del cursor, o sea que debería funcionar, creo. Bueno, entonces, ahora sí ayúdenme con esto que estoy tratando de hacer acá. Recordemos, esta es la definición de conteo. Entonces les estaba diciendo, bueno, a ver, tratemos de inventarnos algunas reglas que por ahí nos olvidamos de poner en el digesto y que pueden servir para llevar cosas del rango al término en un conteo, ¿no? A mí me suena que yo podría tener una regla, ya que R y T son predicados. Siempre estoy pidiendo que se cumplan los dos para sumar, para contar. Que podría pasar esto como una conjunción acá. Pero la pregunta es qué tendría que poner acá para que esta regla valga. ¿Bien? ¿Uno? No, uno no es. Primero pensemos en el tipo. ¿De qué tipo tiene que ser eso? Ah, perdón, booleana. Bien, entonces primera regla de la vida del programador es que los tipos estén correctos, ¿está bien? Sí, No solo del no hay programador, sino errores. del especificador también, porque acá no estamos programando, estamos escribiendo en lenguaje matemático, ¿está bien? Acuérdense, en cuantificador siempre está claro definido qué tipo tiene cada cosa, ¿está bien? El conteo tiene siempre en su rango y en su Entonces término sería true. un true, me parece que va a andar bárbaro, ¿está bien? Yo creo que después lo que pueden hacer ustedes es intentar demostrar esta regla. Aplicando definición de conteos. También les va a quedar como ejercicio para ustedes. Y otra cosa que también se me hace que se puede hacer sin ningún problema es dar vuelta, rango y término. Fíjense que de acuerdo a su definición, como todo va a terminar al final en el rango, da más o menos lo mismo cuál es el rango, cuál es el término. ¿Me creen eso? ¿Se ve o no?
Fíjense que esta es la definición de conteo. Esto es lo que le da entidad a esta cuantificación. No existe, en esto está basado todo lo que sea hablar de conteo. Rango y término acá es más o menos lo mismo, como la conjunción es conmutativa, no hay nada que distinga el rango del término. Así que uno puede tranquilamente escribirlos y dar la posibilidad de dar vuelta a rango y término en un conteo. No, otro ejercicio. Verificar con ejemplos. Bueno. Dicho esto, de nuevo les insisto, repásense la clase pasada. Vamos a empezar a lo que quería que viéramos hoy. Que es ya empezar con el tema de derivación de programas en el contexto de lo que va a ser la programación funcional. Esto también es un poquito un repaso. No sé si se acuerdan, pero con Chun estuvieron viendo en la introducción de la materia este grafiquito que yo acá lo cambié un poquito, pero es solo gráficamente es lo mismo que estaba contando Chun en la primera clase, y es esta idea de que nosotros como desarrolladores de software, de programas, lo que vamos a estar es ante situaciones en donde tenemos un problema a resolver, y ese problema va a estar expresado probablemente por una persona que ni siquiera es del mundo de la informática, de una manera imprecisa e informal, en lenguaje humano, y con poco nivel de detalle. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que se propuso, bueno, luego del surgimiento de la crisis del software, que fue una cosa que sucedió ya hace mucho tiempo y que mostró que hacía falta desarrollar cierta metodología más estricta para hacer software, que se introdujo este paso, que es el paso de especificación, que para nosotros en esta materia lo que va a hacer especificar va a ser usar un lenguaje matemático para expresar ese mismo requerimiento que está expresado en el problema en lenguaje humano. ¿Está bien? Pero va a ser poco detallado en el sentido de que esa especificación me va a hablar más del qué es lo que quiero hacer y no de cómo lo quiero hacer. Recordemos que el cómo tiene que ver con los programas o con el modelo computacional. Está bien, cómo se calcula un resultado. Qué sé yo, supónganse, si queremos sacar el promedio yo tengo las notas de todas mis materias del curso, quiero sacar el promedio, para eso tengo que sumar todas las notas. El orden en el que se sumen las notas es un problema del programa y no de la especificación. La especificación me va a decir que me interesa sacar el promedio o sumar todas las notas y dividir por el total. El programa decidirá en qué orden va haciendo esa suma. Bien, por último, entonces tenemos esta relación, este vínculo entre dos entidades bien formales, que son las especificaciones y los programas. Y lo que nosotros vamos a hacer es estar todo el tiempo especificando y después buscando maneras de obtener programas que satisfagan esa especificación. ¿Está bien? A ese trabajo, el trabajo de obtener un programa a partir de una especificación, lo vamos a llamar trabajo de derivación. Por otro lado, muchas veces, si queremos, podemos elegir la opción de escribir el programa de la nada. O sea, uno tiene la especificación y en lugar de usar un proceso metodológico de derivación del programa, uno puede escribir el programa así de la nada, de la imaginación de uno, pero luego lo que uno debería hacer es demostrar que el programa satisface la especificación. ¿Está bien? O sea, si uno hace la derivación, en ese proceso, la demostración, el resultado de derivación no es solo el programa, sino también una demostración. Todo esto en el contexto de la programación funcional va a tomar ciertas formas particulares. También lo que es una especificación y un programa, para esta primera parte de la materia, en la programación funcional,
a hacer una cosa y la programación imperativa, que es en la segunda parte de la materia, va a haber ligeras modificaciones en el tema de especificación y modificaciones radicales, bien grandes, en el tema de lo que es un programa. Bueno, entonces, déjenme escribir eso, que casi que lo voy a repetir a todo, pero bueno, no me preocupa. Problemas, entonces, son lo que uno quiere solucionar expresado de manera formal e imprecisa en lenguaje natural. ¿Está bien? Lenguaje natural, lenguaje humano. Ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo súper trivial. Dado un número, quiero saber si es impar. Bien, es un ejemplo súper simple, bastante preciso, la verdad, en este caso. Y otro ejemplo puede ser dada una lista de números. Quiero calcular su promedio. Vamos a decir obtener su promedio. Bien. Eso sería, por ejemplo, dos problemas posibles. Y pasemos entonces al primer paso que nos interesa, que es el tema de la especificación. Una especificación formaliza el problema a resolver de manera formal pero no detallada. O sea, expresa el qué, pero no el cómo. ¿Está bien? En el caso de especificaciones en el contexto de programación funcional, nosotros siempre lo que vamos a decir es, vamos a resolver esto como una función. ¿Está bien? En el caso de programación funcional, decidimos resolver el problema a través de una función. ¿Está bien? Luego, una especificación tendrá los siguientes componentes, si quieren. Mucho de esto también está en el libro de cálculo de programas, en el capítulo 9. Si quieren pegar una mirada, está interesante. Entonces, vamos a elegir un nombre para la función. Un tipo de la función, también ese tipo me va a definir claramente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas que yo tengo. Y después vamos a escribir un predicado que indica que debe satisfacer la función para que se pueda considerar que resuelve el problema. Básicamente esas son las tres cosas. Entonces, si seguimos con los ejemplos que veníamos trayendo, vamos a decir que, ejemplo, para este ejemplo, el nombre de la función, ¿qué ponemos? Hay que ponerle algún nombre relativamente simpático y explicativo de lo que hace. Podríamos ponerle, a mí me parece o me gusta esta posibilidad, se llama es impar. Dicen. Vamos a ver si es impar, no, si es par, ¿no? Tipo de la función. Fíjense que entonces ya en la parte de especificación, snake case, bueno, vamos a usar snake case, me parece bien. Yo pasa que vengo de Python, pero bueno, en Haskell es cierto que, y en programación funcional creo que se usa más snake case. ¿Saben lo que es snake case o no? Más o menos. ¿No saben lo que es snake case? Lo que vamos a hacer
son cosas que tienen que ver más con ingeniería del software, pero vale la pena. Aunque sea que quede linkeado ahí. Perdonen si es la Wikipedia en inglés, pero tiene, en castellano tiene su... Lo pueden buscar también. Es cuando querés juntar varias palabras en una sola, separar con mayúscula. Perdón, no es snake case lo que estamos usando acá, ¿no? Es camel case. Snake case, El primero que hizo era Snake Case. exactamente. Este es snake case. Ahí está. Snake case porque es como una viborita que es el guión bajo. Y camel case porque queda como un camello por las mayúsculas que parecen como jorobas ahí en la palabra. Bueno, avancemos. Después investigan sobre eso. ¿Cuál es el tipo de esta función? Ese, ¿está bien? Vamos a meterle pata. ¿Cuál es el predicado que debe satisfacer esta función? Entonces acá hay una predicado, ese es el predicado de especificación, ¿no? A veces, bueno, ahora que escribamos el predicado y después aclaramos algunas cositas. ¿Cuál sería este predicado? X mod 2 igual a 0. ¿Son? Sí, A mí pero no me... faltaría la sintaxis del rango y el término. Bien, entonces hay muchas, Pero hay un muchas, co- hay multiplicador. muchas cosas juntas acá que estamos diciendo. ¿Está bien? Primero, hay una cosa acá que está mal, que es lo siguiente. Esto no sé qué es X, ¿está bien? Y no está mencionando la función, lo estoy especificando. ¿Está bien? Entonces ya vamos a empezar a juntar. Iría 1, digamos. ¿Cómo? Además Iría de eso, 1 en ¿no? lugar de 0. Además de eso, porque queremos que ver si es impar. Pero, primero la observación. El predicado de especificación debe mencionar a la función que está siendo especificada. ¿Está bien? No, no tiene ningún sentido porque no me está diciendo nada sobre lo que debe cumplir la función o no. Miren acá arriba, que acabamos de decir. ¿Qué indica qué debe satisfacer la función? Acá no estoy mencionando la función. Entonces, esto como predicado de especificación, muy bien no va. Ahí Tomás, Tadeo, Aparte de eso es como, o sea, Haskell, digamos. Nada que ver con un lenguaje más formal, digamos, en cierto sí, sentido. sí. Ahora vamos a hablar acerca de qué tipo de cosas vamos a poder escribir. ¿Está bien? Pero acá no queremos programar en Haskell, pero sí queremos usar lenguaje matemático. Y el módulo, en cierta forma, es una cosa de la matemática que la tenemos ahí a mano y la podemos usar sin ningún problema. El otro tema es, si acá mejor vamos a usar una equivalencia, estamos hablando de predicados, bueno, dejemos un igual. Pero lo que nosotros queremos es preguntarnos esto. Entonces, esta primera observación que tenemos, vamos a llevar esto abajo. Claro, ya estaba empezando a juntar ahí. Ya lo voy a armar bien. Igual. Vamos a la otra. ¿Bien? Incluso podríamos, si queremos, podemos ponerle un nombre P a este predicado. ¿Está bien? Bueno, no, lo vamos a hacer después. Primero vamos a ejemplo 2. Dado una lista de números, queremos poner su promedio. Entonces, la misma historia. Nombre de la función, tipo de la función y el predicado.
Nombre de la función, ¿cómo le ponemos? Medio le ponemos. Gracias, chicos, por los simbolitos esos. Prom lista. No, porque ya el tipo va a hablar por sí solo, en el sentido de que el tipo, de ver el tipo va a quedar claro que esto toma una lista. Claro, acá queremos ir a un número real, ¿no? No sé si vieron en introducción a los algoritmos esto como un tipo posible, o si lo vieron con float. Con float. ¿Que hay un tipo real en Haskell así? No, esto no es Haskell, esto es un lenguaje inventado de la materia en la parte teórico-práctico, así que nos tomamos muchas licencias y No, el profe se basaba en los tipos de Haskell la mayoría de las veces. bueno, vamos a tratar de, entonces, para no hacer quilombo, poner float y quedarnos ahí, ¿está bien? Pero pues, yo, si pusiera real ahí, no tendría que haber ningún problema. Una de las cosas en las que vamos a estar muy insistentes, el tema de no confundir Haskell con el lenguaje que vamos a estar usando en el teórico práctico. ¿Está bien? Obviamente hay una traducción, hay un mapeo, hay formas de ir y volver, pero la notación no es la misma. ¿Y qué podemos decir? Y otra cosa, fíjense, acá acabo de hacer una especificación y no acabo de usar, y no usé cuantificadores. ¿Está bien? No sé quién dijo Nicolás o algo así, o alguien más. Lo había dicho. Claro, pero esa es una aclaración importante que la vamos a hacer desde ya, ¿está bien? No necesariamente debo usar expresiones cuantificadas. Súper recontra resaltado, ¿está bien? Estas son solo una herramienta que puedo usar o no usar de acuerdo a mis necesidades. Bien, entonces no se confundan. Pasa que es, claro, una herramienta muy poderosa que se va a usar mucho, pero no es obligatorio, ¿está bien? Solo se usa en las circunstancias en las que la expresión cuantificada nos viene a asistir, que es cuando tenemos esto de que operar una cierta cantidad de términos que no sabemos cuántos son a priori, ¿no? Que tenemos estos puntos suspensivos. Ahora, por ejemplo, en esta situación que es la que estamos acá, ya sí nos viene bien, ¿está bien? ¿Qué queremos hacer? No sabemos, tenemos que sumar cierta cantidad de términos, pero no sabemos a priori cuántos son. Entonces yo no puedo poner, como quiero ser formal, no quiero poner una sumita así con puntos suspensivos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Quién me ayuda? ¿Se tira algún predicado ahí que pueda servir? Bueno, ahí Kevin tiró el predicado completo, pero lo que no alcanzo a ver, lo que abre y lo que cierra el cuantificador, la llavecita, y eso creo que es importante. Bien, a ver, la especificación que escribió el compañero es esta. Y acá, Profe, ¿y sin cuantificador se puede hacer eso? no se puede. Ah, Lo que acabo de decir, o sea, algo que no se permita escribir esto con puntos suspensivos, ¿no? Perdón. Si yo dijera, podría decir, x es indexado en 0, más x es indexado en 1, más x es indexado en final de x es en 1, ¿no? claro, o si no, podría usar como un subíndice en lugar de... Un ah, subíndice. claro, XS subíndice 0 más X subíndice 1. Pero, ok, pero recordemos, esto es una lista, ¿no? En las Claro, listas tenemos una notación clara de cómo obtener los números, que no es con subíndices. ¿Está bien?
Con listas, la única forma de obtener los elementos es con indexación, con esto, ¿no? La indexación de acá la conocen, ¿no? Sí. Sí, bien. Esto de acá no es una lista. O sea, no se puede hacer sobre una lista un subíndice, ¿está bien? Eso no existe en el tipo lista, como nosotros lo conocemos. Cuando nosotros pasamos a especificaciones, nos ponemos formales con eso, y es cierto, yo no lo estoy diciendo acá, pero estamos usando todos esos tipos que ya conocemos y que tenemos, que nos vienen de introducción a los algoritmos, los usamos con toda la formalidad que eso tiene. Esto tampoco porque los puntos suspensivos no nos gustan por su informalidad, ¿está bien? La sumatoria justamente viene a reemplazar esto, es como la sumatoria también de la matemática usual. Bueno, ahí Tomás Profe, ahí en cardinal XS podremos usar el cuantificador de conteo o no. y sí, pero va a quedar más largo, ¿no? Mm, ¿Qué conteo harías acá? eh, Si haces este conteo, por ejemplo, a ver, un conteo que funcionaría como cardinal de XS sería este, creo. Es la cantidad de NDI, sería eso. Eso funcionaría. También estoy contando la cantidad de veces que se satisface esto. O de hecho lo puedo escribir así si quieren. Acuérdense que puedo intercambiar rango y término cuando yo quiera. y podría ser 1 en vez de true ahí en el término. ¿Sí? Sí, se cortó, no sé qué dijo. Sí, Ahí va. podría ser así. ¿Tipa o no tipa? El error que yo cometí hace un rato. Claro, esto no tipa, ¿está bien? De nuevo, conteo lleva booleano acá y booleano acá, ¿está bien? En todo caso, si vos estás refiriéndote a una sumatoria de Ok. unos, si te referías a una sumatoria de unos, sería esto. También anda. ¿Está bien? ¿Qué hacer eso? Que incluso ya estoy usando el largo de la lista, si lo que quiero es dividir por el largo de la lista, ¿no? Entonces, nada, esto ya está. Funciona bárbaro, ¿está bien? O sea, no solo en la observación esto, no solo no necesariamente debo usar expresiones cuantificadas, sino si puedo usar algo más simple, voy a usar algo más simple, porque va a ser más fácil, ¿no? Bien, y una observación más también es que usualmente nos referimos, usualmente llamamos especificación directamente al predicado. Bien, o sea, siempre una especificación en realidad tiene las tres cosas: un nombre a una función, un tipo asociado a la función y un predicado. Pero muchas veces vamos a escribir solo el predicado y el resto de las cosas se deducen de ahí, ¿no? El nombre y el tipo de la función deducen de ver el predicado. ¿Está bien? Y una cosita más que me gustaría aclarar es la siguiente. No necesariamente, a ver, esto lo voy a poner igual como primera observación. ¿Está bien? Habíamos dicho, no necesariamente debo usar expresiones cuantificadas. Si uso expresiones cuantificadas, si llegara a usar, no necesariamente eh, es como lo que está afuera de todo. No sé si se entiende. El predicado, no sé si se entiende, pero quiere decir, por ejemplo, acá, fíjense
No estoy diciendo que el promedio es esto, sino que esto es un pedacito de la especificación, pero después hay otra cosa más acá. En el ejemplo, por ejemplo, dividimos por cardinal XS afuera, ¿no? E incluso puedo tener varias expresiones cuantificadas operadas entre sí. Como habíamos escrito antes, una sumatoria dividido a otra sumatoria. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, ¿dónde está lo que yo dije de la caja de herramientas? Bueno, ahí está justamente acá arriba. No necesariamente. Las expresiones cuantificadas son una herramienta, ¿está bien?, para expresar cosas de manera formal. No es obligatorio usarla. Bien, entonces para ser un poquito más general, ¿qué predicados son válidos en una especificación? Todas las cosas formales que podemos tomar de la matemática, la lógica de predicados, la lógica de primer orden, eso sería todo lo que es los cuantificadores y la cuantificación general. ¿Bien? También usamos todos los tipos conocidos y sus funciones asociadas. ¿Está bien? Ver introducción a los algoritmos. ¿Está bien? Entonces vamos a usar, perdón, me perdí acá. Lo que es, ¿cómo puedo hacer una listita acá? Ahí. Booleanos, integers, listas, etcétera. ¿Bien? Con todas las operaciones que tienen. Listas, integers, suma, resta, div, mod, max, min, etcétera. Booleanos con la conjunción, la disjunción, negación, siempre se me pierde, etcétera. Así, tirar, indexar, cardinalidad, etcétera. Bien, tirar, tomar, concatenar, lo vamos a poner. Y bueno, cualquier otro tipo que se me esté escapando. Bien, vamos a tener mucha libertad, entonces. Lo importante va a ser el tema de la formalidad, eso va a ser lo más importante. Ahora pasemos a lo que es programas, en el contexto de programación funcional. Entonces es muy importante entender que esto va a aplicar solo para esta primera parte de la materia, y después vamos a introducir lo que es la programación imperativa, y los programas van a ser una cosa totalmente distinta a la que es ahora. Pero capaz que conviene, antes de arrancar con eso, tomar un descansito ya, y después pasamos a esto, que es la parte por ahí más interesante o jugosa de la clase de hoy. ¿Qué dicen? Son las 4. Me parece bien. ¿Alguna preguntita que quieran preguntar ya? Voy pausando grabación.